Bienvenido, muy buenas tardes. Esto es El Conversatorio, señoras, señores. Cambia. Compañeros, ¿cómo les va? Bienvenidos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo va la vida, no? Bien, Bueno, viernes. bueno, Sí, bueno. viernes. Rápido como la Fórmula 1. Bien, muy bien. Como algunos de la Fórmula 1. Bueno, sí. Sí, algunos. Colapinto en la primera 18, en la segunda 9. Claro. En la cuarta campeona de la que integré en el club Nelson Tomás Pey de Wincarnancó, Sí. yo hacía banco, mucho banco. Yo era el goleador de los entrenamientos. Pero claro, era no, suplente, claro. no No entraba entraba, nunca, no entraba. no hice un gol en todo el campeonato. Claro. O sea, ¿esto computa? Perdón, le pregunto a los ¿esto computa? da expectativa. nada No más. computa ni ser 18 ni ser noveno. No. Claro, por eso Lo que digo, pasa es que te deja con una expectativa. Claro. Usted Sí, hacía pero- goles en los entrenamientos y el técnico decía, este la va a gastar. Este pará. la va a gastar. No. Colapinto- Después se le fue la expectativa. Después sí, se le el volvió entrenamiento desvaneciendo. jugaba contra mis Claro, compañeros. claro. Yo sospecho que me dejaban hacer los goles. Después se le desvanecía. claro. Esto es Porque después tenés, cuando vas, Franco tuvo las dos entradas a boxe más largas Sí. de esta temporada, ¿no? Sí. Hay un equipo. Bueno, pero hay es una un estructura. indicio, anduvo un poquito Sí, mejor que otras sí. veces. Sí. Un poco mejor que otras veces. De todos Pregunto modos, porque no lo sé. Sí, No voy no. a intervenir en este tema porque no sí. sé. No, de todos modos, yo creo que sirve para... ¿Se acuerdan cuando Franco recién llegó a la Fórmula 1? Bueno, había una gran expectativa que me parece que después se fue diluyendo porque las cosas no Y la le realidad. salieron bien. Y cuando digo no le salieron bien, no le salió bien al equipo en sí. Porque había cosas de las que podía ser responsable él, pero otras del equipo. ¿Quiere escucharlo a Franco? ¿Habló? Sí. Bien, Esto es- perfecto. mirá. Novena posición. Contame, con neumáticos usados, ¿qué hiciste? No sé, boludo, es que este auto es más raro. De golpe salgo y tengo el doble de grip y nada, es un poco no entender por qué. Pero bueno, obviamente que cuando tengo grip sale en la vuelta más fácil y está ahí el tiempo. Así que nada, fue una buena FP2, hay que seguir trabajando, pero creo que es un buen paso. Bueno, muy bien, allí estaba Franco Colapinto, relajado después de Sí. esta gran performance. Pero ¿Pero qué? habló Flavio Briatore. ¿Habló bien? Y yo creo que es un balde de realidad respecto al diagnóstico Colapinto, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado Sáqueme de con la elección? ¿A quién vamos a escuchar? Director de Alpine, El del director, del que equipo, como ¿no? el- Allí tienen la sí, imagen. sí, Director, sí, tiene Director razón. Yo arranqué técnico. como la conoce todo el mundo. Y alguien- Claro, porque yo pienso que Sí. se No, junta no, con no. él, con Sería como el Riquelme. el presidente de... Claro, el equipo, claro. el capo. Y alguien de mucho peso dentro de la Fórmula 1. Escúchelo a ver qué dice. Mire. It's difficult, at least for this driver, it's very difficult to cope with this car. These cars are very, very heavy, very, very quick. And for the young driver to put in Formula One, maybe was not the time to have a Franco in Formula One. Maybe need another 1 year to be part of Formula One. And I'm not happy. Look, the result. What is important is the result. Each try very hard. We try very hard with the engineer to please him in everything, but really it's not what I expect from Colapinto. Bueno, hay dos libritos, ¿no? Una es la realidad, no ha Duro, tenido, Briatore. no ha tenido buenos A mí se resultados. me llama un jefe y me dice eso. Duro. Pero también Me deja por el piso. hay un corte de la entrevista que también manifiesta este hecho de asumen la responsabilidad de haberlo largado Bueno, sí, muy pero temprano en las yo pistas, puedo ¿no? decir, asumo la responsabilidad, pero en definitiva es un desastre. Bueno, Me equivoqué. No deja de decirte Pero que no sos un No desastre. entiendo, explíqueme, ¿cómo puede ser que el auto sea rápido Y pero pesado. y pesado y que no sea para Colapinto? Porque se supone que si es rápido ¿Será el por la auto... experiencia? Sí, tal le vez? falta, claro, que le falta experiencia. Tal vez. demás. ¿Será por eso? a mí me parece que hacer esta declaración pública, digo, esto, No es bueno. esto para hablarlo con tu equipo, Sí. ¿viste? Me No, parece, para mí le tira un digo, balde de tierra. Sí, está bien, Aparte- pero los trapos sucios ¿No le tenés están que anunciando, lavarlos. no le está adentro del anunciando equipo. lo que viene? Y es raro porque se escuchan otros rumores respecto a la continuidad, vaya a saber, ¿no? Es cierto lo que dice Briatore, si no tenés resultados.
De nada Pero sirve, a lo ¿no? mejor... Lo que pasa es que Briatore no se hace cargo, supuestamente, porque acá, ¿qué analizábamos? El Y- equipo es malo, Claro. el auto es malo, Claro. El equipo- Y él está diciendo... el Alpine. Él está diciendo, nosotros hicimos Claro, todo, claro. el que no anda, claro. Es él. es él. Se esforzó, Claro. no lo estará pinchando un poquito. Fogoneándose, metiéndole dice usted. un poco de presión Bueno, para, esta para sacar lo bien. mejor de él. digo. Mirá, A ver, yo creo que presión hay siempre, ¿no? Pero da la sensación, escuchando a Briatore, que Colapinto tiene los días contados en la Sí. Fórmula Yo 1, escucho- por lo menos en el equipo alpino. Yo escucho esto y Claro. pienso igual que Yo Guillermo. creo- No, yo pero creo- además, no sé, salvo que sea muy especial y lo conozcan mucho con la Pinto, cualquiera que tu jefe te dice esto, Bueno, esta declaración fue en el medio de la 18, en la posición 18 Claro. de la primera prueba, antes que hiciera el antes que hiciera el noveno. Sí, a lo hiciera el mejor. noveno. Sí. Lo inyectó. Claro, habrá que ver también, por ejemplo, Algunos qué decían, pasa le este contestó, fin de le semana. contestó en la pista. Sí, Claro, con la o pinta. a claro. lo mejor le dice, viste, Viste que había que necesitaba, viste que bueno. necesitabas amarrarlo un poco. Claro, habrá que ver qué pasa ahora, porque tengo entendido que han cambiado, que vino, ha llegado el El equipo ingeniero de ingeniero de Ferrari. Ferrari, Claro. que habría hecho algunos cambios que mejorarían ¿Qué tiene la Ferrari? performance del auto. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver Ferrari? No, el técnico que el estuvo en ingeniero. Ferrari. cambiaron. Un ingeniero que Trajeron a otro estuvo en tipo. Ferrari, o que estuvo en Ferrari, ha llegado al equipo y ha hecho algunos cambios, y esto tal vez debería favorecer el auto de Colapinto. A ver, no obstante, uno está muy lejos, ¿no?, de lo que es el mundo de la Fórmula 1 y de conocer todo lo que conoce y el poder que tiene Briatore. Pero por lo que hasta acá se ha escuchado, hay cosas que Colapinto ha hecho mal, Sí. pero hay otras que da la sensación Bueno, que no tuvo mucha responsabilidad. que la hizo el equipo. Las paradas que hizo, esas paradas que por ahí no se terminan de entender, Sí. que, a ver, muchos Fueron cuestionaban. eternas. Bueno, la llegada, Claro. la llegada frustrada de Pechito López a la Fórmula 1 tuvo que ver mucho este señor. Pechito López está indignado con Briatore, ¿no? Respecto al Le bajó el tratamiento pulgar, que le bajó el hizo, pulgar. mediático y demás, respecto a la no llegada finalmente de Pecho. De todas maneras, a esta mañana en la Fórmula radio 1, ¿no? el compañero Muy que polémico. hace deporte, que está en la mesa de noticias, Mandamos un abrazo. me decía que tiene un promedio en carrera y fuera de carrera de mayor cantidad de choques de los habituales con la Pinto. De hecho, algunos le dicen chocapinto, Chocapinto, sí. pero eso es así, no sigo. la No ha Fórmula tenido 1. una buena performance, indudablemente que con Williams había generado otra expectativa, con Alpine hasta ahora, con los números puestos, la verdad. Sí, en Williams y en las primeras. Y en las primeras, Y en sí, las es verdad, primeras, es verdad, porque después- después se deslució. después vino- Terminó mal. Bueno, a lo mejor está sintiendo la presión de todo el mundo con mucha expectativa, porque Sí. los argentinos fueron y compraron toda Sí. Muy de Argentina. todas las camisetas, Claro, sí, claro. una euforia Sí, sí, sí. desbordante, Total. muy de Como muy de ahora- gente ahora hay que resultadista, comprar ¿no? las de Que no Armani, quiero dar chicos. nombre en la mesa, Ahora hay que venía comprar con las de la Armani camiseta ahora. cara, ahora venía- Ahora Armani ataja penales. Ataja penales, Ahora ataja penales. especialista. Muy bien. Bueno, No, porque está muy bien, puedo saltarme el fútbol, que por Sí, lo menos tengo. dale, es está muy viernes. bien, ¿no? Que River empiece a valorar Sí, porque clasificarse antes no por lo penales, valoraba. porque antes era de. Gallardo dijo, está era- bueno ganar por penales. Era de, antes ahora era, de mala espina. No, nosotros los que ganamos por penales no los Títulos festejamos. del día. No lo cortes así, está opinando el hombre. volvieron a allanar por la causa de los audios, múltiples allanamientos. Se realizaron en sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad y de la Droguería Suizo-Argentina. Ayer Españuelo presentó ante la Justicia Federal el nombre de los 2 abogados que llevarán el caso. Hasta el momento se trataría del único involucrado que cuenta con una defensa designada. No pueden abrir el teléfono de Kovalipker. La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico informó que el celular de Manuel Kovalipker, uno de los dueños de la droguería suiza argentina, no podrá abrirse. Se trata de un teléfono Samsung de última generación que se entregó sin la clave de acceso. Según los expertos, el impedimento es tecnológico y sortear la dificultad que representa un celular de esa categoría podría demandar meses. Otra actualización en los surtidores, otra más. Iván Carrón, ¿nafta, Guille? Cierre de mes. Ayer que tenía el 25% de descuento con la tarjeta. El gobierno oficializó un aumento de los impuestos a combustibles desde septiembre y los incrementos alcanzan a nafta y gasoil y se aplicarán en 2 etapas. El impacto en los precios finales será variable al tratarse de sumas fijas sobre diferentes valores según la marca, tipo de combustible y localización geográfica. El dólar cerró al alza y cortó la racha
dólar subió y rompió una mini racha bajista de 3 caídas al hilo, pese a las últimas medidas del Central, que lanzó nuevas restricciones para el manejo de divisas por parte de los bancos. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, trepó 9 pesos, mientras que el dólar minorista cerró a 1.361,42 para la venta. No podrá volver a entrar a una cancha tras los incidentes ocurridos en el partido contra U de Chile. El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció que le prohibió el ingreso a todas las canchas del país a Juan Eduardo Lenzicki, el líder de la barra brava de Independiente. En marzo ya le habían restringido el ingreso al Estadio del Rojo por 5 meses. Al único que se lo restringieron. ¿Fue el único que hizo lío? ¿Al resto no? Bueno, ¿O cómo es esto? Hay un Perdón que no pequeño conozco. ejército que se vaya avanzando. Sí, al por eso líder digo. de la barra brava, ¿no? Uno de los identificados. Sí, los identificados. Claro. Aunque había Porque en realidad habría que suspenderlo a todos. Sí, bueno, que han sido identificados, ¿no? que van a avanzar. Lo que leí de los muchachos con la Víctor es que los 3 entregaron los teléfonos, pero no entregaron las claves para abrirlos. Claro. En contraste con lo que había dicho el comunicado, Que que se ponían a estamos derecho. absolutamente predispuestos a brindar toda la información. No. Sí, sí, es verdad. En términos individuales les asiste el derecho de no entregar las claves porque nadie está obligado por Exacto, Constitución sí. a declarar o emprender acciones que a uno mismo lo perjudiquen. Eso te lo Derecho de consagra defensa, ¿no? El Claro. derecho de defensa, Sí, sí, efectivamente. verdad. Lo que pasa que, bueno, acá queda expuesta la contradicción. La empresa dice, nosotros estamos abiertos a entregar todos los elementos habidos Bueno, por que había haber. retuiteado el presidente Milei, ¿se acuerda de ese comunicado? Claro, bueno, Claro. que esa también era el riesgo que decían, Exacto. cómo el presidente Sí. va, porque eso es un asesoramiento de una empresa en situación de crisis. Hay un señor contratado y le dice, mire, hagan un comunicado, que las empresas no tienen la obligación No, es verdad. de ni decir la verdad ni nada, ¿no? Sí. Pueden hacer lo que quieran. El presidente no. El presidente no tiene otras responsabilidades y no puede utilizar la institución presidencial para alinearse con una empresa que a la semana ya defeccionó en su principio, porque entregaron los teléfonos, ninguno se puede abrir, lo que uno sospecha que Sí, es algo raro, ¿no? Por habría cierto, allí en sí. los teléfonos, ¿no? Algo habría. Porque si no hay nada que esconder. Sí, hoy circuló la versión, yo no la vi, que hay fotografías que están esperando en esta dosificación de emisiones de los hermanos Milei en Nordelta comiendo un asado con la Ditker en su mansión. Veremos si es parte de la especulación que está rondando, pero... También se hablaba de respecto a Españolo, la sugerencia, o por lo menos la injerencia del gobierno con algunos terceros ofreciendo a Españolo algunos estudios de abogados para que lo defiendan. Leíamos en los títulos que ya tiene defensa Tiene designada. defensa, sí, que no es ninguna de las que se especulaba inicialmente, bien, bien. porque el gobierno le había sugerido, un sector Sí, del un sector del gobierno gobierno, le había sugerido un abogado y otro sector del gobierno le había sugerido otro abogado, uno de esos abogados muy ligado a la CIDE, y él optó por un tercero, que es una Claro. persona que es muy prestigiosa, dicen, y de las más caras. Claro. En el mercado de asesoramiento judicial en la capital federal. ¿Y el estudio Aranguren puede ser? Sí. Sigue dando Docente vuelta de la UBA. la figura, no es legalmente, no se llama así, pero la figura del arrepentido, como se conoce habitualmente, que pueda llegar a tomar Españolo, pero bueno, allí sería... Sí, es una jugada de ajedrez la que están haciendo todos ahora, ¿no? y bueno, Es claro. un momento político. Sí, donde- además ya, me da la impresión que el tema ha calado tan hondo que, bueno, hoy salieron a escena audios no reveladores, pero sí amenazantes, de Karina Milei hablando en una reunión interna en la Casa Rosada. El audio no dice nada. Lo único que revela es que alguien del riñón estaba grabándola Sí, a sí, Karina audios cortitos, Sí, dos, efectivamente, sí, grabándola a Sí, Karina. que decía, no nos peleemos entre nosotros. Sí, no, no, Claro, Sí. sí, son cuestiones no menores. no desnudan nada, Claro. salvo que desnudan Sí, la que- idea de que que están grabando. los propios la graban. Que están filtrando a Karina. ¿verdad? Ahí está. Sí, ¿Se dan claro. cuenta que el resto está como espectador?
La oposición, por ejemplo. No, la oposición, es por que la ejemplo. oposición no tiene que hacer nada. Tenés que correrte de ¿Usted ha Carlos. escuchado Porque se están peleando entre las ellos. cosas que dicen los propios libertarios? Las cosas que están diciendo los propios libertarios. Hoy los críticos más duros son Ellos mismos. libertarios desencantados, ¿no? O traicionados, o que los dejaron Afuera a de la la banquina. Ahí no hay- Afuera de la porque- lista. porque, sí, digo, por ejemplo. no hay Sí, estrategia política y me parece que hay un desconocimiento absoluto de tener un poquito más de cintura política respecto a estas cuestiones, porque se desarma es solo que el gobierno. Me ¿no? parece que... a Es la no estrategia. No, que es un golpe, digamos, muy duro de Al hígado. contrarrestar. ¿Cómo haces? Quedaste doblado. Digamos... ¿Cuál Ya, es la digo, decís no. estrategia política? ¿Qué estrategia política No, pero desbarata una está situación bien. como esta? Pero antes ¿Cuál de es? esto, las fracturas que sufrió el gobierno en Bueno. menos de 2 años, Bueno, pero eso... habla de un esto que yo creo que termina de explotar. Yo creo que no es. tremendo Yo defendible. no coincido. Yo creo que la estrategia política es justamente esa forma Particionarse. de gestionar el poder. Sí, pero se iban particionando, pero iba ganando. Pero en esta línea Pero- desapareces en... Pero, en menos porque, de un año. porque para mí la acumulación de poder que hizo el gobierno hasta este momento había sido, dentro de su forma de construcción de poder, muy positiva para el gobierno nacional. Porque ¿quién se para fue? el gobierno ¿Y quién se nacional. fue? Porque para el resto... ¿Pero quién se fue? No, está bien. Digamos, ¿Quién se fue políticamente. de qué? Del gobierno. Porque él dice de la política. 140 Sí, ¿y? funcionarios. No, Pero era una forma, es decir, al gobierno no le afectaba las salidas, digamos, era la forma de construcción de poder y de manejarse, Hasta acá. era este momento. Sí, hasta Bueno, acá. pero esta es una situación distinta, Bueno, que no golpea a claro. la construcción de poder, Está bien, golpea a la pero trama de Mariano, corrupción a ver, que a vos te no sé, deja paralizado. Está bien, pero como dice Guillermo, A vos te deja hay paralizado. muchos libertarios Bueno, porque vos que fuiste... están muy Bueno, porque desencantados. te estaban esperando. Bueno, hay muchos libertarios que están desencantados. Y de esos 140 que se fueron, Bueno. cuidado que Bueno. deben saber y mucho. Y cuidado que ahora no empiece el pase de factura, porque yo no creo que los que terminaron corriendo como un perro estén muy felices no, afuera. los que están ¿Cómo esperando. empezó esta, desde mi punto de vista? Había voces menores que denunciaban irregularidades, Sí. pero la que plantó bandera fue Mondino, ¿no? En ese reportaje que el entrevistador sí, le sí, dijo, sí, ¿qué sí. es tonto o corrupto? Corrupto, sí. ¿No? Ahí empezó. Sí. Y algunas voces libertarias empezaron a decir las dos cosas. ¿No? Las dos cosas. Pero son los libertarios los que están diciendo eso. Está bien. Y además es español lo que está hace por Pero lo el menos ruido- 5 pero a años ver, que tiene relaciones claro, con Milei. yo- Cuando yo Milei te- no era Milei, No, Españolo está tenía bien. relaciones con Pero yo Milei. entiendo, pero salió Mondino a hablar y fue un sacudón. Che, mirá lo que dijo. No, pero lo después, dijo- después lo- se concatenó. Los dijo los pro. No lo pero- relacioná la aparición de los audios con lo pero que dijo esto, Mondino. esto, No. Ahora se ha popularizado porque la cuestión era, pasaba algo con Libra que nos resultaba a todos nosotros Sí, era como difícil para de un gueto, comprender. ¿viste? Es la claro. contundencia. Y además la materia sensible con la que Claro, se metieron. claro. Sigue habiendo todos los días fila de Fila de gente gente. discapacitada tratando de que le Recuperar devuelvan las 180.000 pesos Ahora, por mes, ¿no? Yo creo que el audio es tan contundente de cómo viene, de cómo es, que deja esa sensación así de inacción del gobierno. Sí, total. Porque uno dice, bueno, ¿y qué puede hacer el gobierno? ¿Qué debería haber hecho el gobierno? Sí. Y Y además- además una sociedad, perdón, Guillermo, No, dale. que tolera más, aunque molesta, que a lo mejor no le esté dando un aumento a los jubilados, pero no le tolera que se haya metido de la forma que se metió con los discapacitados. Me parece que ha pegado muy fuerte también ese aspecto. Para mí la corrupción, más que los discapacitados, yo No, bueno, pero- entiendo que el tema, además de ser corrupción, es en un área muy Pero sensible. ¿sabes lo que pasa? Pero No le diste aumento a los jubilados, no le diste dinero que necesitan los Te la estás llevando discapacitados. todo. Bueno, sí, y haces todo esto. pero obviamente. Pero para mí el golpe es en la trama de corrupción. ¿Y a quién afecta? Porque no afecta a un 4 de copas. No. No afecta a un 4 de copas. Ya había un Afecta- reclamo cuando afecta esta al situación jefe. no estaba instalada respecto a Todos estás especulan. haciendo recortes y en qué volvía. No volvía ese dinero, ¿no? Que en teoría se recortaba para eficientizar un Estado. Esa no volvía. Ya había un reclamo social instalado respecto a no la vamos a estoy ver viendo. vamos a ver qué Y pasa. ahora te la estás quedando. Vamos a ver qué pasa este fin de semana porque no es que tenga información privilegiada, sino que he estado leyendo muchos medios que están advirtiendo siempre en condicional que este fin de semana y que esto fue advertido por el Círculo Rojo, los que mandan realmente, soltá a los Menem
entregarlos está como instalado, trofeo. claro, sí, verdad, sí. Y ¿Pero viste el- lo que dijo Lulemen? Lo que dicen que dijo Lulemen. No me sacan ni a... Bueno, Que no yo, lo van a yo sacar. escuché Ni a palos. versiones de gente muy allegada, Armar lo que periodistas, sea, muy allegados al poder, que están diciendo que Lulemen hace 48 horas presentó, mira. puso la renuncia de su disponibilidad a la disponibilidad de los Milei. Vamos a ver, ¿no? Esto, por supuesto que deben estar midiendo muchas cosas Sí, adentro, sí, y que total. no deben todavía tener resuelto. Yo creo que hay incertidumbre todavía porque no se sabe bien de dónde va. Es interno. Exacto. Y ahí No, está. no es de otro lado. Claro, de claro. hecho, Marcela Pagano metió Sí, habló, y dijo que esto lo hizo Franco o alguien que responde a Franco. Y en el grupo de Franco, o sea, dentro de la jefatura de gabinete, hay un sector muy importante que ocupa lugares que son ex agentes de la CIDE. O sea, lo de Pagano no es una locura. sí. No está diciendo una locura, ¿no? Y vamos a ver cómo se resuelve esto. Si de esta situación sale empoderado Franco, bueno, empiecen a hacer la lectura. Hay algo de lo que no se retorna, ¿no? Porque cuando el saber popular transforma una lógica que es del círculo político o mediático y lo incorpora, y hay dos frases: la coima de tu hermana, que refiere a otra que no es televisiva, iba a ser radial, y el alta coimera, que se canta como el guantanamera, terminan haciendo de esto un saber popular. Todo el mundo ya está con el alta coimera. ¿no? El 3 de Karina Sí. está Está puesto. Está, por eso digo, ¿no? Es decir, Ya no, una condena social. no, pero hay- ya está, ¿viste? Te baja eso y a donde vaya Sí. te van a perseguir con eso. Y si Menem puso la renuncia a disposición del gobierno. Lule. Bueno, Lule. Claro, no. Lule, si Lule Menem puso la renuncia a disposición del gobierno, seguramente abajo debe haber observaciones. Letra chica. Y en eso es lo que el gobierno debe estar mirando. sí. Porque imagínense Bueno, es una que el Lule negociación, Menem, claro. como el Yo, resto, yo creo que lo están midiendo. saben y Esto, mucho. Se metió en Entonces, la campaña de lleno. Están las elecciones, tal vez, Sí. hasta de lo más importante, claro. dentro de 10 días. pero la peor interna la tiene el gobierno dentro de Bueno, pero se metió este tema en la campaña, Se en donde, autoinfligió un en golpe, donde claro. no se Sí. puede realizar de manera normal la campaña. Tengo mi mirada respecto a las elecciones en 7 días, el domingo. ¿Respecto 7. a qué? Ah. Sí, respecto de si pierde el gobierno, si pierde, yo creo que no va a perder, si pierde no va a perder con contundencia. Va a decir que la elección es una elección menor y la que importa es la de octubre. Sí, sí. Y si gana, va a tomar vuelo, va a decir, no les importa nada a nadie, vamos para adelante. A mí esa es mi impresión. Pero bueno, también es de lectura de Sí. difícil Va a verificación, haber, es contrafáctica claro. lo que... Sí, es real, es Yo real. digo que el programa de campaña se interrumpió y explotó, digamos. No, tenga no hay duda. campaña. Por eso digo, No hay esa- En la no campaña, claro. Exacto. Vamos a hablar de Luis Caputo, que dijo... Ojo con una cosa, disculpame. Sí, decime ella. Ojo con una cosa, que hay un sector del peronismo, que no le conviene, que quiere que Kicillof gane, pero no por mucho. Claro. Porque lo Entiendo. empodera. Claro. Primero, lo empodera. Segundo, le da la razón que Había que desdobló anticipar. las elecciones, que había que desdoblarlas. Y tercero, que lo deja a Kicillof con un poder de decisión Y en la pole, claro. que va a marcar muchas cosas de aquí hasta octubre, por más que estén las listas cerradas. Sí, ¿no? sí. Entonces, ahí hay muchas tensiones que Analizar. están de un lado, pero también están del Sí, otro. ¿no? total, total. Uno piensa que, bueno, sí, todo lo demás con este desastre, aunque yo no creo que se traduzca en un resultado de esos determinantes. Bueno, tuvo comprendí, tímida lo la primera comprendí, campana, lo- fue la lo segunda comprendí. Luis Caputo, que dijo, calificó al Congreso como el brazo armado del kirchnerismo. Acusó a la oposición también, Caputo, de hacer terrorismo económico. Mirá. El kirchnerismo, la oposición liderada por el kirchnerismo, le declaró la guerra a los argentinos. Esta es la realidad. El kirchnerismo le declaró la guerra a los argentinos, no a nosotros, a los argentinos. El kirchnerismo quiere que al país le vaya mal, ¿no? Y entonces para eso mandó a su brazo armado. ¿Cuál es el brazo armado del kirchnerismo? El brazo armado legal es el Congreso. Ahí es donde ellos tienen mayoría. Entonces dijeron, bueno, vayan y voten leyes que rompan
el equilibrio fiscal, que rompan el programa económico. ¿Sí? Terroristas económicos. Sí, que hagan terrorismo económico. Y los tipos fueron, efectivamente, y en un lapso de, no sé, de dos semanas votaron 12 leyes que rompían todo. Ahora, ¿cuál es el objetivo atrás de hacer eso? El objetivo atrás de esa idea es que termine filtrando eso en inflación, suba de dólar, todas las cosas que la gente percibe entonces en su vida diaria, y eso es lo que te desestabiliza como gobierno. Es muy raro lo que describe Caputo, porque estaban todos dispuestos para poner el último clavo que haga desaparecer al kirchnerismo. Resulta ser que ahora el kirchnerismo es el culpable de la inestabilidad del gobierno, siendo que el gobierno dice que es el gobierno más exitoso de la historia y lo culpa de terrorismo. Las leyes que impulsó el kirchnerismo no se pudieron tratar durante 2 años porque tenía acuerdos con gobernadores provinciales, el gobierno, gobernadores de partidos provinciales, quiero decir, acuerdos con el PRO, sectores del macrismo, acuerdos con el radicalismo con Peluca. Por eso, sí, el kirchnerismo no cambió, el kirchnerismo desde el primer momento está tratando de no desdibujarse parlamentariamente. Los que cambiaron son sus propios aliados que ahora votan con el kirchnerismo. No es el kirchnerismo el que está haciendo terrorismo. En todo caso, algunos de los que apoyaban al gobierno en la primera parte de su gobierno dejaron de hacerlo y están votando otras cosas. Porque que yo sepa, la ley para mejorar o declarar la emergencia en discapacidad la votó Luis Juep, porque su hija tiene discapacidad, pero también la votó Rodrigo de Loredo. Está acompañado por el espacio que antes no lo acompañaba en ese tipo de leyes. Digamos, ha cambiado legislativamente la fuerza que han tenido otras fuerzas y no el kirchnerismo, que como bien decía Guillermo, se mantuvo. Allí hay una situación, digamos, que me parece que es de campaña, adjudicarle todo lo que sucede al kirchnerismo por una cuestión de incapacidad. No, pero discursiva también, digamos. Pero el gobierno no ha tenido capacidad para gobernar como corresponde, porque es lo que decíamos ayer. A ver, ¿qué pergaminos tienen para mostrar hasta acá? Más allá del 1,5 de inflación. Mentiroso. No otro. No hay. Llegaron inversiones, se generaron nuevos puestos de trabajo, ¿cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas... A ver, yo entiendo lo que decís, Jorge, pero para mí este contexto, muchos, y me incluyo, yo lo esperaba mucho tiempo antes. Y el gobierno tuvo 2 años. 2 años de gobierno, legislativamente, con ese acompañamiento que marcaba Guillermo, con esas formas, con lo que hizo. Es decir, yo este escenario político, cuando vos decías... para un plazo más corto. Mirá con qué va a gobernar. Va a gobernar con X cantidad de diputados, que eran muy pocos, con X cantidad de senadores, que son muy pocos. Y sin embargo, en 1 año y medio, 1 año y 8 meses, lo fue llevando hasta que hubo un quiebre. ¿Cuál es el quiebre? Para mí es gestión. Para mí no se soportó más. No lo soportaron los gobernadores, no lo soportaron los intendentes, no lo soportó las fuerzas provinciales que se sintieron ninguneadas, no lo soportó la gente. Los gobernadores estaban comiendo piñas, esperando, porque tampoco podían ellos volver a darle la razón al kirchnerismo, porque hay mucho antiperonismo también en las provincias. Bueno, pero por supuesto. Pero bueno, en la provincia de Córdoba, el ministro de Salud tuvo que salir a decir por qué contrataron, porque también contrataron muchos medicamentos de la Suizo. ¿no? Y tuvieron que salir a explicar que lo tuvieron que contratar porque el gobierno nacional dejó de entregar los medicamentos en situaciones de emergencia para que la gente no se muriera. Estimó el ministro de Salud que son 2.000 millones de pesos mensuales que el gobierno nacional en medicamentos para situaciones de emergencia. Bueno, tuvieron que salir a comprarlo. Pero desde el minuto cero, lo hemos hablado millones de veces, los subsidios de transporte, el subsidio o el fonite, digamos, la caja para... Uno parece olvidarse, ¿no? Pero han pasado tantas cuestiones. Todo el transporte en el resto de la Argentina, en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires, los mantuvieron. Bueno, ¿no? pero digo, toda esa situación que la fueron aguantando los gobernadores en un momento, y encima, cuando vos vas y te ningunean políticamente, porque a muchos de los gobernadores, ¿qué le pasó a Jaldo? No fue el único. Bueno, pero digo, para poner yo creo que Jaldo es el emblema de
uno que viene del sector del peronismo, asumió Milei, lo abrazó del minuto 1, le dio todo y lo trató a ver, peor que a Kicillof. No nos equivoquemos tampoco Peor que respecto a Kicillof. algunas cuestiones que están ocurriendo, que en el acto de Corrientes ayer, que hubo gobernadores de todos lados, Sí. había el gobernador de Córdoba, el ex gobernador de Córdoba, Sí, Juan Schiaretti. Schiaretti, que iba en representación de la provincia de Uno Córdoba, entiende que sí. se alinea y levanta el brazo con el gobernador del Chaco, que hizo un acuerdo con la Libertad Avanza. Entonces, tampoco no, digamos que están poniéndose tan del otro lado. ¿no? Es que yo creo Pero que... ahí me parece que el sapo de otro pozo era Esdero. Me parece. Bueno, estaba ahí. Bueno, pero por eso digo. Pero Se vos levantaron ves- la mano vos y ves no le Puyaro, dijeron no salgan la foto. Vos ves Puyaro. Esdero estaba. Vos ves Puyaro, vos ves bueno. Torres, Sadir, Schiaretti y Valdés, y lo ve a Esdero, el que tiene una posición distinta es Esdero allí, que proviene del radicalismo, que lo acompaña. Aparte no hay que olvidarse que Chaco y Corrientes son prácticamente, Bueno, sí. digamos, tienen obviamente, pero tienen una cotidianeidad tremendo desde lo económico, desde lo laboral, todo, digamos, están muy unidas relacionadamente, prácticamente a diario, y fundamentalmente las dos capitales. Pero sí, coincido, digamos, allí yo creo que a Esdero le han dicho, che, ¿y vos qué Sí, hiciste? sí. ¿Qué hiciste? Yo coincido Fíjate en las algún tramas. sentido con lo que vos te decías. Han pasado casi 2 años y en realidad no hemos visto una reacción adversa. Inicialmente de parte a lo mejor de los gobernadores, porque también me parece que cada uno estaba por allí esperando la posibilidad de alguna negociación después de estampar la firma. Pero más allá de la en- negociación, yo creo no, que- lo hemos hablado, ganaban por el 70%. Yarlora cuando dijo pituquitos de Recoleta o cuando salió a confrontar con Milei y apenas había asumido, que pegó un par de gritos, se desplomó la imagen. Entonces tenían que hacer equilibrio y dice, che, no lo puteé, porque cada vez que lo salía a putear a Milei, Bueno. se te derrumba la imagen. Bueno, es lo que trato de decirte, es decir, en su momento se cuidaban porque además también decían, Bueno. che, a ver, vamos a darle un changüí, vamos a ver qué pasa. Ahora Bueno, se yo creo convencieron. yo creo que todo se acabó. Bueno, ya. ahora se convencieron Bueno, tal vez de tenés que que de nada sirvió, o gobernar muy con otra poco, herramienta. haber firmado, haber apoyado. Y hay otra cuestión. Sí. Y acá siempre hablamos de los gobernadores, de los diputados, de los legisladores que van a votar al Congreso. La pregunta es la siguiente, ¿qué está pasando con el pueblo? Estas reacciones que hemos visto, por ejemplo, en Sí, Corrientes, que hemos visto en La Matanza, cuidado que se pueden replicar en otros lugares del país. Guille, tenemos ahí... Dicen que estaban peleados, pero no. Sí, bueno, ¿Quién? porque hay versiones de que hay periodistas económicos que están diciendo que el Toto lo está culpando a Milei por claro, el desarme claro, de las LEFI, que claro. es el gran problema que hoy tiene. Sí, sí, sí. No me pida que lo explique, porque eso lo No, hace por Mariano favor. Marcón, explíquemelo Sí, de la LEFI. sí. No, yo sé que son letras. Usted no maneja la macro. Letras diferidas, que había que desarmarlas, que son billones y billones de pesos que tenemos. Bueno, entonces, frente a esas versiones, Sí. Javier Milei le manda un mensaje a Caputo y le dice: te quiero, Toto, sos lo más de lo más. A mí me dice mi hija más chica, Toto. Claro, se nos manda Pero nomás. no por Caputo. Claro. Toto le contesta: jaja, yo también. Espalda con espalda, vamos. Y Corazón raro. Javier Milei le pone un Corazoncito. un Corazoncito en rojo. Hoy se viralizó una periodista que no leía bien Ay, No. ¿qué leyó? y leyó espada con espada. Bueno, lo interpretaron con otro sentido. Claro, claro. Bueno. Puede pasar. Bueno. ¿Eh? Puede pasar. Claro, le sacó Puede la- pasar, pero si vos estás leyendo de lejos. Espalda, Yo sí, porque sí, me fui claro. cerca de la No, usted pantalla. porque lee bien, tiene... Sí, ¿Cómo? seguro. seguro. ¿Cómo muestran ahora las conversaciones el Sí, presidente? sí, está de moda, sí, Es, sí. es Sí. mucho eso, me Sí. parece. Che, pero ¿quién a la mí. filtra? No, eso ellos. Ellos. Claro, Ellos, bueno, ellos. en este caso Para sí. demostrar que hay Una amor y no hay pregunta, una pelea. Sí, sí, pregunta, sí. ¿no? Es sin ironía, no la tomen a mal. ¿Tiene tiempo un presidente de estar haciendo esto? Y Yo bueno, estoy trabajando ¿cuánto ha sido en periodismo cuestionado por el tiempo que y no me está en da Red Tecla? tiempo Esto- para esto responderle a mi desarma. hija que me dice: papá, mándame plata. Pero esto, usted porque no le quiere mandar plata, Claro, esa es la excusa. claro. Pero esto para desarmar rápidamente una versión de que estaban peleados. No sé si la desarma o no, pero es la estrategia para desarmar esa Pero ¿qué le versión. parece? que están pensando en pero si te vas al mundo estrategia. redes, bueno, Milei ¿cómo que no? vive, Sí. vive ahí. No sé. Es raro, sí, es el raro. mundo, el mundo de Si Milei. el de a pie, el que nos está viendo, dice, che, ¿en qué momento me pongo a ver los WhatsApp? claro. Digo, estos ¿Cuándo señores... lo debe haber borrado, pero lo puede buscar Silvia, que es tan buena, tenemos la mejor Sí. de las videografistas Sí, del mundo. claro. Mapas Argentos, ahí lo vas a encontrar.
lo mencioné en una columna, tiempos, sí. la cantidad de tweets que por día le promediaron comparado con los presidentes de Latinoamérica a Milei con otros presidentes. Entonces, cuando yo pregunto, ¿es normal que un presidente esté tanto tiempo en las redes tuiteando, retuiteando? Mirá. Chapó. Ahí lo tenés, Guille. Dale, Cantidad todo de tuyo. posteos o retweets del Sí. presidente de cada país en el último mes. A ver. Es buenísimo ese dato, ¿eh? De Argentina, No te puedo Milei, creer. 7.141 en el último el mes. dato, ¿no? El de Uruguay en el último mes, 1. Ahí está. Y se equivocó en una cosa, loco, mandó. sí, claro. Brasil, pero eso lo usan para cuestiones institucionales, Claro, se supone. claro, 140. En Colombia, 462. Petro, bastante tuitero. Yo lo sigo a Petro porque tiene unos líos. Monumentales. Bueno, el de Chile, 159. El de Bolivia, 45. El de Paraguay, 84. Milei, 7.141 en un... Es una brutalidad. Pero es decir, Pero- incluso se le ha cuestionado también los horarios. Pero, Claro, a la madrugada. Claro, porque vos decís, Pero no proviene- es normal. ¿a qué hora? proviene de los otros presidentes, son más normales en la... No, digo de la normalidad. Sí. En cuanto a la utilización de las redes. Se sabe que Javier Milei es un fenómeno. Y la usa él. Un Pero fenómeno, por ahí los otros es un tienen pero un community fenómeno, manager. es un fenómeno digital, es un Está bien, fenómeno está de bien, redes. está bien. Adolescente Comenzó está su bien. campaña haciendo Está eso. bien. Él le Está adjudica a bien. las redes el valor Está bien. supremo. Está bien, todo lo que vos decís tenés toda la razón del mundo. Sí. Puede incluso la estrategia ser la de un pero community es una manager, que sea un brutalidad. community manager que haga eso y que esté un empleado de los 200 sí. que tiene Adorni, que lo pongan al lado del presidente y que esté con la lógica que quieren. Ahora, que sea el propio presidente. Porque vos, eso lleva tiempo, eso agrava. son horas de tiempo Claro. en lo que vos tenés que estar reunido con representantes, empresarios, reunido con instituciones, reunido con dirigentes políticos propios, dirigentes políticos de la oposición. Tiene una demanda el presidente. Yo supongo que no, si sos presidente, no debe tener un instante de decir, me voy a ir a comer un salamín a la cocina. No, para que ahora viene el embajador Seguro, de seguro. Armenia. Bueno, Sí, es una ahí está el tema. manera de hacer política Sí. rara. No, Puede no extraño. hacer, porque O eso de no te hacer. demanda tiempo, muchísimo tiempo. Además, son Guillermo, horas con el celular que no le debe estar dando bolilla a nadie del entorno. ha salido a retuitear un montón de mensajes con los que he estado de acuerdo, pero también le sale responder a aquellos con los que no he estado. No, tiene una porque actividad, lleva ¿viste? tiempo. Pero tiene una actividad Está absolutamente. bien, pero es presidente de un país. Me parece que debería estar abocado a otras cuestiones y no a... Uno Bueno, percibe. Cuando hablamos de la falta de gestión, ¿no es eso? Y sí, en algún está sentido, sí. claramente. Nos vamos a ir a Salta. Allí el gobernador Gustavo Sáenz. A ver, ¿qué tenemos ahí? No, más de Milei. La cantidad de la actividad que tiene el presidente. Claro. No, es impresionante, ¿no? La justicia estadounidense. Digo, mucho reposteo, pero Sí, mayoritariamente resposteo, ¿no? eso lo que significa también justamente que está de una manera muy, pero muy activa. Sí. Bueno, de todos modos, lo que hace hincapié siempre, tiene el mejor equipo de la historia, el mejor economista de los últimos 100 años. Está rara esa cara. Y lo que no le gusta, le echa la culpa a los cucas. Así que bueno. Es raro eso que dicen, pues él tiene un problema, nunca le creas a los medios, ¿no? Porque él se construyó paseándose por los medios, Sí. no fue por otro Sí, lado. sí, real. Sí. ¿no? Y además en los medios tiene también ese grupo de periodistas que come con él y que le preguntan Que escuchan o ópera. no le preguntan cosas que él no quiere responder. Ahora sí, vamos a Salta. Gustavo Sáenz estuvo hablando por las circunstancias que ya sabemos, ¿no? La situación de las rutas nacionales que son realmente desastrosas. Vamos a escucharlo. La ruta nacional 34. Hoy es la ruta de la muerte. ¿Sabías que cada vez que cargas combustible pagás para que se mantengan las rutas nacionales? Eso hoy no ocurre y lamentablemente las rutas están en estas condiciones. El norte argentino siempre estuvo postergado. Hoy la ruta 34 está rota, está abandonada y es peligrosa. Yo me pregunto cuántas vidas más tenemos que arriesgar para que el Estado Nacional reaccione. Yo creo en un Estado presente, que equilibre las cuentas, sí, pero sin cortar lo esencial. La obra pública que nos cuida y nos conecta. Tenemos que trabajar para que la gente viva mejor hoy. Desde este espacio vamos a exigir el cumplimiento de la palabra empeñada por el señor presidente, garantizando la gobernabilidad desde nuestra provincia que es Salta, pero sin dejar de tener en cuenta y hacer respetar
el derecho de todos los salteños, entre ellos el derecho de transitar seguros por una vía nacional. Vamos a pelear por lo que nos corresponde y lo vamos a hacer juntos y más unidos que nunca. Muy bien, allí estaba el gobernador Gustavo Sáenz reclamando el estado de las rutas, hablando del cobro del impuesto en el combustible, que no la ven venir, no la ven de vuelta en el estado de rutas deplorables. Más o menos esto la es 34. Pasa un auto de la Fórmula 1 y usted agarra el balde con la bombita de agua y se la tira y ya pasó. Claro, porque esto hace 2 años que no hay obra pública. Sí. ¿No? Sí. Bueno, pero está reflotando el proyecto de los gobernadores, el de la ley de combustible. Sáenz fue de los que más le tiró centro. Sí, total. Tiene altura de armador de bola y le levantó todas las pelotas. Y hasta el momento lo sigue haciendo. Y sí. Hasta el momento lo sigue haciendo. Sí. Vamos a ver un spot de Córdoba, el gobierno por la ruta 19. A verlo. Más de una vez, los pozos de las rutas nacionales que cruzan Córdoba se tragaron. La producción, el trabajo, la educación, la salud, tu seguridad y hasta la vida. Donde la nación frenó, Córdoba decide avanzar. Con decisión y recursos propios, estamos listos para dar inicio y ejecutar las obras abandonadas en la Ruta Nacional 19. Aunque todavía falta que el Gobierno Nacional concrete la transferencia formal de estos tramos, Córdoba ya tiene el rumbo y la capacidad para hacerlas realidad. No entienden que las obras terminan siendo la máquina y el factor del progreso. Es mucho más lo que Córdoba pone en la Argentina que lo que la Argentina se pone. Bien, bueno, allí estaban, ¿no? Con este reclamo generalizado. Pegate la nota del intendente de Las Piur. Mis espaldas, el abandono. El abandono. El abandono, el peligro, una situación que nos incomoda y que hace muchísimos años que lo venimos padeciendo. Ruta 158, tramo entre Colonia Prosperidad y Las Varillas. Acá estamos casi en el acceso norte de Saturnino María Las Piur. Quien les habla, Horacio de Petris, en compañía de toda una comunidad y sin intenciones de hacer política, simplemente de levantar un reclamo y un pedido que hace meses y años, y me animo a decirle, más de 20 años reclamando por esta situación. Pero hoy es inminente que estamos frente a un pronóstico de lluvia, de tormenta, de lluvia. Y yo lo que le quiero pedir a la gente es la precaución y el cuidado cómo transitamos esta ruta, antes de que sea demasiado tarde, antes que nos tengamos que lamentar de cosas que no vamos a poder solucionar. Cuando digo el abandono, es el abandono porque hemos hecho los reclamos de todas las maneras posibles, con respeto, con el apoyo de todos los intendentes del departamento San Justo, pero aún así no hay material para tapar estos pozos. Y lo hacemos de manera provisoria. Y cuando digo provisorio significa que si mañana llueve 40 o 50 milímetros, esto termina siendo una trampa mortal para los que desconocen esta ruta. Es lamentable tener que exponerme a esto, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque estoy cansado de pedirlo y de reclamarlo. Y aún así, pedir que la gente comparta esto, viralice esto y que nos cuidemos todos. Bueno, pedido desesperado, ¿no? Un reclamo que seguramente se va a multiplicar. Es inconcebible, ¿no? Que los intendentes tengan que hacer este reclamo en los términos que está planteándose. ¿Por qué llegamos a tolerar esto? La verdad que es recurrente en nuestra argumentación de no encontrar palabras ni fundamento para explicarlo, ¿no? Pero da la sensación que estamos transitando. Yo nunca lo he visto esto. Nunca, jamás lo he visto. Jamás lo he visto. Pero esto es parte de lo que hablábamos, creo, Guille, de lo que hablábamos recién. Del hartazgo, de la falta de gestión, de no se aguanta más, de tener que poner la cara. Cuando él decidió no vamos a hacer obras públicas, ¿qué pensaba? Bueno, yo creo que nadie imaginó o por lo menos los gobernantes, yo imaginaba esto, pero no se imaginaba esta brutalidad, ¿no? Pero de dejarte dijo, no voy a hacer obra pública. Total. Bueno, pero damos la misma, digamos, las facultades delegadas, porque lo hemos hablado. Le entregaron facultades delegadas. Y después, ¿qué hicieron? Rechazaron lo que determinaron con las facultades delegadas. Entonces, cuando le van a preguntar, me dicen, ¿ustedes le entregaron facultades delegadas? Sí, pero nunca pensamos que iba a ser semejante cosa. Bueno, está bien, claro. Bueno, pero no meritaría una autocrítica de esa gente, de decir, bueno, nos equivocamos dándole a este señor. Y la autocrítica
si se quiere y la podés leer a modo legislativo, es rechazarle los decretos de las facultades delegadas. Eso se puede tomar como una autocrítica. Bueno, pero ¿qué dicen? Le dimos gobernabilidad. Como una acción se puede tomar. Yo te di para que vos hagas. Es decir, Guillermo, ¿vos me prestás tu casa? Sí, ¿cómo no? Andá. Y después yo te la pongo pata para arriba y dije, pero te la presté, pero mirá lo que hiciste. Claro, se la vendiste. Pero vos también tenés que evaluar a quién se la prestaba. ¿Yo me la prestaría? Y no sé. Cambiamos de tema, claro. No, de todos modos, a ver, hay algo. Digo, yo creo que cuando se votó otorgarle facultades delegadas, también quizás muchos no pensaron ¿sí? Realmente a quién le estaban entregando las facultades delegadas. Yo digo, entonces el mensaje sería, me equivoqué, yo intendente, me equivoqué de apoyarlo. Intentemos ser justos. Sí. No en esta escala, porque ahora la vemos de manera brutal, pero en otra escala, otras gobernabilidades nos han costado muy caro. Recordemos que Sergio Massa y los suyos le dieron a Mauricio Macri la firma y los votos para endeudarse con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Recordemos, y ese pernito todavía lo tenemos, y Sergio Massa es uno de los que le dio esos votos. O sea, estas cuestiones ahora pasan de una manera que sobre todo impactan al interior más menos tenido en cuenta a lo largo de la historia, ¿no? En este centralismo porteño que ahora se ha profundizado aún más. Pero las complicidades en aras de la gobernabilidad vienen desde hace mucho tiempo y no solo se las entregaron a Milei. A Milei era, puedo decir, bueno, Mauricio Macri venía con otro discurso. Para hacer hincapié en lo que vos decías, yo coincido y además muchas de esas situaciones están impactando mucho más en el interior que en Buenos Aires. Fíjate, el INTA, el INTI, Vialidad Nacional, los subsidios. Todo eso te mira el porteño y te dice, ¿de qué está hablando? Fíjate lo que pasa. ¿De qué está hablando? Vos le podés dar facultades delegadas a alguien. De la ruta 33. Va a gobernar medianamente con algo de sentido común. Que me parece que no lo tiene. Que no lo tiene. Si alguien hubiese sabido lo que iba a hacer con los discapacitados, con los jubilados, con las universidades, no voy a obtener obra pública, tal vez ni siquiera a lo mejor muchos lo hubiesen votado. Se prendió fuego la Patagonia y no fueron a pagarlo. Bueno, mira, lo que pasa se voló Bahía Blanca y fue y dijo, no le voy a traer ayuda. Arréglensela como puedan. Mira, lo que pasa en Orán también, mira. Estaba muy preocupado por la situación en la autopista, era un reclamo por parte de provincia, todos los municipios del norte. Y bueno, se hicieron algunas licitaciones, quedaron vacantes, no se presentó nadie. Y es así que nosotros como municipalidad nos presentamos, ganamos la licitación. Es algo inédito para Salta, creo que es el segundo municipio a nivel país que hace esto. Y esto lo podemos hacer gracias al consorcio de pavimentación que tenemos junto a otros municipios aquí del norte, que tenemos una planta de pavimento ubicada en Pichanal en este caso, y bueno, ya comenzamos a ejecutar la obra. Es una obra de bacheo profundo con un presupuesto de más de 2.000 millones de pesos, que es un desafío para nosotros, ¿no? Tenemos 1.000 problemas que resolver aquí en la ciudad, 1.000 cosas que hacer, especialmente en el estado de las calles y demás, pero era algo que no nos podíamos hacer los distraídos y que realmente creíamos que teníamos que involucrarnos. Bueno, muy bien, allí parte de lo otro reclamo más de lo que veníamos a hablar. En Orán rezan, ¿no? Para que Ponelo de adorne, a ver. Allí en Red X, en cuanto a los supuestos audios de Karina Milei, ¿no? Dice Manuel Adorni, Miguel. Dígalo. Si quiere decirlo, sí, dígalo. Ahí con lo azul me mataron. ¿Quiere que vaya yo? Si los audios son verdaderamente, estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada. Es lo que hablábamos recientemente, Guille. La difusión de estos audios a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral. Es fresquito eso, ¿no? Sí, reciente. Nos escucha a nosotros, Adorni. Sí. Pero lo que se tiene que preguntar es que se sigue saliendo de adentro. Claro, le está echando la culpa a los kirchneristas. Esa parte no la una operación maliciosa. ¿De quién es? ¿De quién es? Buen fin de semana. ¿Quién lo está operando maliciosamente? Pasen la linda. Sos vos, Adorni. Buen viernes.